Hola, mi nombre es Carolina Prolo, formo parte del Departamento de Bioquímica y esta clase se trata sobre síndrome metabólico, que en realidad es una patología que nos sirve para ilustrar o ejemplificar qué pasa cuando se alteran todas las vías metabólicas que estuvimos viendo durante este curso. Para empezar, vamos a hablar un poco de la historia de cómo se definió este síndrome metabólico, cómo surgió. En realidad, estudios del principio del siglo pasado mostraban que había ciertos desórdenes o alteraciones metabólicas que se daban muy frecuentemente a la vez en un paciente o que coexistían en el mismo paciente distintos trastornos metabólicos. Entonces, en la década de los 80, a este conjunto de alteraciones se le dio un nombre que justamente es síndrome metabólico. Hasta el día de hoy no hay un consenso sobre cuál es la definición exacta y cuál es el criterio para diagnosticar el síndrome metabólico, ¿sí? Pero sí hay algunas características generales que son aceptadas y sobre todo que la obesidad central es un factor determinante para el desarrollo o la patogénesis del síndrome metabólico. En general se acepta que el síndrome metabólico está dado por 4 anormalidades que son una hipertensión, obesidad, dislipemia y resistencia a la insulina. ¿Sí? Estos 4 factores los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Para el diagnóstico, como les decía, no hay una única definición, pero por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define el diagnóstico clínico de síndrome metabólico de la siguiente manera. Para diagnosticar síndrome metabólico se requiere un criterio mayor, al menos uno de estos que están acá, y al menos 2 criterios menores de estos que están acá. O sea, para tener síndrome metabólico es necesario presentar diabetes, resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa y al menos 2 de estas alteraciones. Hipertensión arterial, obesidad, triglicéridos aumentados, microalbuminuria, que en realidad habla de una menor cantidad de albúmina de lo normal, y un descenso del colesterol unido a HDL, ¿sí? Que va a tener valores diferentes según si el paciente es hombre o mujer. Hay otros criterios menores también, como son, como les decía hoy, la obesidad central, el estado proinflamatorio, es decir, un aumento de citoquinas y factores eh, proinflamatorios y un descenso de los que son antiinflamatorios, y también el estado protrombótico, es decir, un aumento de aquellos factores que van a promover la formación de trombos o coágulos. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de este síndrome metabólico? Bueno, la inactividad física, es decir, la falta de ejercicio. Algunos factores hereditarios pueden influir. La edad, porque el síndrome metabólico se da más frecuentemente en mayores de 60 años. También se ha visto que el hábito de fumar es un factor de riesgo importante. Entonces vamos a empezar a ver cada una de estas alteraciones que les decía, la obesidad, la hipertensión, las dislipemias y la resistencia a la insulina. Para empezar, con la obesidad, debemos reconocer que la obesidad es un problema de salud pública muy importante en el mundo. Por ejemplo, estos son datos de Estados Unidos, donde se muestra la prevalencia de personas obesas en adultos, es decir, mayores de 18 años, y se ve como a lo largo de los años ese porcentaje va en constante aumento, ¿sí? Y esta prevalencia de la obesidad determina que haya también, o esta cantidad de personas con obesidad, determina que haya también muchas personas con síndrome metabólico, porque como les decía, la obesidad es un factor clave para el desarrollo de este síndrome. En Uruguay también es un problema muy importante de salud pública. Si nos fijamos en adultos mayores de 25 años, en este caso, en estos datos,
un 37% de esas personas presenta sobrepeso, así que es porcentaje alto, y un 27,6% tiene diagnóstico de obesidad. También se ven jóvenes y en adolescentes, lo cual es preocupante porque ya en edades tempranas hay una alta prevalencia de este problema. ¿Qué pasa con la obesidad y el desarrollo del síndrome metabólico? ¿Qué pasa? Cuando en una persona obesa lo que hay es una hipertrofia del tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo adquiere más masa y a nivel de las células de los adipocitos, lo que se ve es un mayor infiltrado inflamatorio en el tejido adiposo de una persona obesa. ¿Qué quiere decir? Que va a haber células del sistema inmune como los macrófagos y los linfocitos, TCD8, es decir, los citotóxicos que van a invadir este tejido. Si bien hay presencia de algunas de estas células en el tejido adiposo normal, lo que ocurre es un aumento de esa infiltración o de ese infiltrado inflamatorio. ¿Tá? Eso lo que va a hacer es alterar la función normal del tejido adiposo y contribuir al desarrollo de las otras características del síndrome metabólico. ¿Qué cambios se dan en este tejido? El inflamado con respecto al normal. Bueno, como les decía, hipertrofia de los adipocitos. Cada célula va a aumentar de tamaño, como se ve acá. Recuerden que en estas células, en estas fotos donde se ve el tejido adiposo, esta parte blanca que vemos es la gota de lípido que poseen los adipocitos, y esto acá pequeño más oscuro son los núcleos de las células. En realidad los adipocitos son casi todo grasa, digamos. Bueno, además de la hipertrofia de los adipocitos, va a haber un aumento de producción de factores proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias, ¿tá? Va a haber mayor infiltrado inmune, como les decía, y estrés oxidativo. Estas células del sistema inmune son capaces de producir especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, y eso lo que va a generar en el tejido es un estrés oxidativo, ¿sí? También va a aumentar la movilización de los ácidos grasos, es la hidrólisis, es decir, la hidrólisis de los triglicéridos para liberar ácidos grasos. Y después vamos a ver que eso va a redundar en una resistencia a la insulina. Un aspecto clave del tejido adiposo que no es lo mismo la masa de tejido adiposo subcutánea presente en todo el cuerpo que el tejido adiposo visceral o central, ¿sí? Que es el que se acumula en la cavidad abdominal y más profundamente que la grasa subcutánea, ¿sí? Se ha visto que este tejido adiposo visceral tiene características particulares y en realidad conllevan un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, riesgo cardiovascular u otras patologías. Este tipo de grasa visceral o abdominal se ve mayor proporción en hombres que en mujeres. Como les decía, esta cantidad de grasa abdominal se relaciona con otras alteraciones, por ejemplo, con la resistencia a la insulina. Cuanto mayor es la cantidad de tejido adiposo visceral, mayor es el riesgo de padecer resistencia a la insulina. Este tejido además tiene escasos receptores para la insulina, es decir, que va a poder responder pobremente a la acción de la hormona. Bueno, ¿y qué tiene que ver el tejido adiposo con la resistencia de la insulina? Bueno, este es un mecanismo que se ha propuesto para explicar este fenómeno que se da por la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Bueno, en un tejido normal lo que tenemos son, como decíamos, adipocitos pequeños, son normales, con triglicéridos en sus gotas de lípidos, ¿no? Luego esos triglicéridos, cuando son requeridos, son liberados en la circulación y utilizados como fuente de energía por el tejido muscular, ¿sí?
En este caso, el músculo conserva su sensibilidad a la insulina, es capaz de responder a la hormona. Cuando existe sobrepeso, estos adipocitos comienzan a crecer, ¿sí? Pero este mecanismo funciona de la misma manera, ¿sí? Los ácidos grasos son liberados y utilizados por el tejido muscular. Luego, si este sobrepeso empeora o se mantiene, los adipocitos van a generar un estado proinflamatorio, donde se van a liberar algunos factores, como este que se nombra acá, el MCP1, que va a reclutar o llamar, digamos, a células inmunes, lo que yo les decía de que va a ocurrir un infiltrado inmune. Eso va a empezar a alterar la fisiología de este tejido, ¿sí? Si esto se sostiene en el tiempo, va a ocurrir un estado inflamatorio crónico, donde las células inmunes, acá esquematizadas en otro color, van a producir citoquinas proinflamatorias y van a promover una gran liberación de ácidos grasos, ¿tá? Que van a salir a la circulación y se van a comenzar a depositar en otros tejidos, como el tejido muscular. Es decir, los ácidos grasos forman depósitos ectópicos, fuera de lugar, ¿sí? El resto de los tejidos no deberían almacenar ácidos grasos. Ese es el rol del tejido adiposo. Pero al ocurrir una gran movilización o liberación de ácidos grasos, empiezan a acumularse en otros tejidos, ¿sí? Porque excede la oferta de ácidos grasos a lo que realmente requiere el músculo. Y se ha visto que estos depósitos ectópicos interfieren con la acción de la insulina, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que la insulina promovía la traslocación de los transportadores GLUT4 hacia la membrana del miocito, es decir, cuando hay un aumento de glucosa, se libera la insulina promueve la exposición de estos transportadores para poder captar glucosa de la sangre y disminuir los valores. Sin embargo, este mecanismo está alterado por la presencia de estos depósitos ectópicos de lípidos. En definitiva, lo que ocurre es que el tejido adiposo inflamado presente en personas con obesidad va a determinar una resistencia a la insulina a nivel del músculo. Para observar en más detalle este proceso, acá tenemos lo que sería una célula con receptor a la insulina, ¿sí? Cuando ocurre la acumulación de ácidos grasos en el citosol de esta célula, lo que va a ocurrir es una activación de la proteinquinasa C, ¿sí? Porque los ácidos grasos son capaces de originar diacilglicerol, que es un activador directo de esta proteína. Esto lo que hace es fosforilar distintos blancos. Uno de ellos va a ser el receptor de la insulina, ¿sí? Esa fosforilación del receptor de la insulina va a terminar inhibiendo los efectos que tiene la hormona sobre esta célula, ¿tá? Entonces, por ejemplo, se va a inhibir la translocación de los transportadores GLUT4 a la membrana y, en definitiva, esta célula no puede responder a la insulina. O sea que los ácidos grasos terminan interfiriendo en la señalización por la hormona. Esta diapositiva lo que pretende es resumir estos aspectos que relacionan la obesidad y la resistencia a la insulina. O sea, cuando el tejido adiposo abdominal o visceral se encuentra en estado proinflamatorio, aumenta la movilización de los ácidos grasos y lo que lleva es a una disminución de la acción de la insulina. En el músculo va a determinar menos uso de la glucosa. En el tejido adiposo, menor captación de glucosa por la translocación deficiente de los receptores GLUT4. Y en el hígado, como la insulina no puede actuar, no se va a inhibir la producción de glucosa, entonces va a estar aumentada la síntesis de glucosa. Estos tres fenómenos, o los procesos que se dan en estos tres tejidos, llevan a una resistencia a la insulina y por lo tanto a una hiperglicemia, porque la insulina
no puede ejercer su efecto hipoglicemiante, no puede ejercer su acción. Como decía, el tejido adiposo, además de reservorio de ácidos grasos y triglicéridos más bien, tiene una función endocrina, es decir, sintetiza eh, factores, ¿sí? Que son en realidad verdaderas hormonas que actúan a distancia en otros tejidos. Capaz que las más importantes son la adiponectina, una adipoquina se le llama a estos factores, que tienen propiedades antiinflamatorias muy importantes y que mayor cantidad de adiponectina se relaciona con mayor sensibilidad a la insulina. Después tenemos la leptina, que regula el apetito según la masa de tejido adiposo presente. También la resistina y el TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria. Entonces, para ver un poquito más en detalle estas adipoquinas, la adiponectina, como les decía, está producida por el tejido adiposo y como mencionábamos, mayores niveles de adiponectina se relacionan con mayor sensibilidad a la insulina. O sea que la adiponectina es un factor protector frente a la resistencia a la insulina. Inhibe la producción de factores proinflamatorios. Por eso se le considera una adipoquina que es antiinflamatoria. Y si vemos la acción en los distintos tejidos, en el músculo va a promover la oxidación de los ácidos grasos, va a promover la glucólisis y una mayor sensibilidad a la glucosa. En el hígado va a promover la oxidación de los ácidos grasos y disminuye la gluconeogénesis. ¿Sí? Todos estos efectos de la adiponectina, en definitiva, lo que hacen es aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen síndrome metabólico o son obesos? Tienen bajos niveles de esta hormona. ¿Cómo actúa? Bueno, a nivel molecular lo que hace es aumentar la actividad de la AMP quinasa, ¿sí? Que es una quinasa, una enzima capaz de fosforilar blancos, que es dependiente de AMP. Esta enzima se activa por AMP, un indicativo de poca energía celular, y por fosforilación por distintos mecanismos de señalización. Uno de ellos es justamente la acción de la adiponectina que promueve la fosforilación de la AMP quinasa. Los efectos de la AMP quinasa son algunos de los que ya nombrábamos para la adiponectina, ¿sí? Que todos tienden a aumentar la sensibilidad a la insulina. Luego tenemos la leptina, que como les decía, regula el apetito a nivel del sistema nervioso central. Cuando aumenta la masa de tejido adiposo, se libera leptina por parte de este tejido, que actúa a nivel del hipotálamo, inhibiendo el apetito y aumentando el gasto energético. Es una forma como de regulación, ¿no? Cuando yo tengo suficiente reserva, no es necesario alimentarme tanto y puedo gastar más combustibles metabólicos. En cambio, si disminuye la masa de tejido adiposo, disminuye la secreción de leptina, entonces no hay inhibición a nivel del hipotálamo y el resultado es que aumenta el apetito y disminuye el gasto energético, ¿sí? Lo contrario. Bueno, como les decía, la cantidad de leptina presente en sangre es proporcional a la masa de tejido adiposo. Además de su efecto regulador del apetito, se vio que la leptina favorece el estado proinflamatorio del tejido adiposo. Y lo que se ve en los pacientes es que, obviamente, como la masa de tejido adiposo, los pacientes obesos, ¿no? Como la masa de tejido adiposo está muy aumentada, la cantidad de leptina está muy aumentada también. Pero no logra inhibir el apetito porque se termina desarrollando una resistencia a la acción de la leptina. Si bien hay mucha, no hay un efecto eficiente de la leptina. Se ha tratado de utilizar la leptina o administrar la leptina
a pacientes con obesidad para ver si se puede revertir el proceso, pero no se ha logrado, no se ha tenido éxito, justamente porque existe una resistencia a su acción. Bien, eso en cuanto a la obesidad y las alteraciones del tejido adiposo. La otra característica que está muy relacionada, porque ya la mencionamos, es la resistencia a la insulina, o que incluso puede terminar en una diabetes tipo 2. Esto lo vimos en la clase de regulación de la glicemia, pero no viene mal repasar. La resistencia a la insulina se define como la incapacidad de los tejidos de utilizar la glucosa, es decir, de responder a la acción de la insulina. En etapas tempranas, el páncreas lo que va a hacer es aumentar la cantidad de hormona, es decir, va a haber una hiperinsulinemia, para lograr la misma respuesta. Pero luego ese tejido se daña, lo que pasa es que termina disminuyendo la secreción de insulina y no es suficiente para inhibir la síntesis de glucosa, no es suficiente para estimular la captación de glucosa por parte de los tejidos y el resultado es una hiperglicemia, aumentada la glucosa en sangre. Esto también ya lo vimos. ¿Cómo se diagnostica la resistencia a la insulina? Bueno, se mide la concentración de glucosa en sangre luego de una carga de glucosa de 75 gramos. En un diabético tipo 2 lo que va a ocurrir es un aumento de la glucosa en ayuno y la glucosa aumentada luego de 2 horas de la ingesta de la carga de glucosa. En un individuo normal, a ese tiempo ya la concentración de glucosa se disminuyó bastante, incluso por debajo de lo normal, puede pasar. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, existen valores o puntos de corte para definir intolerancia a la glucosa o diabetes, ¿sí? Que es lo que se ilustraba en la gráfica, ¿sí? Cuando la glucosa se encuentra aumentada después de 2 horas de la ingesta, dependiendo del valor puede tratarse de una intolerancia a la glucosa o una diabetes. Y también se utiliza la glucosa en ayuno y la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que esta es una modificación que ocurre durante una hiperglicemia sostenida en el tiempo y también es indicativo si existe una intolerancia a la glucosa o una diabetes. Reiteramos, ¿qué es lo que pasa cuando hay resistencia a la insulina? Los tejidos no pueden utilizar la glucosa porque no responden a la señal, o sea, para que los tejidos usen la glucosa requieren de la acción de la insulina, requieren que la insulina señalice para aumentar los transportadores para poder captarla, señalicen para aumentar la actividad de las enzimas que la oxidan o la almacenan a la glucosa, y todos esos procesos no van a ocurrir porque no hay efecto de la insulina. A su vez, la insulina no va a estar inhibiendo la gluconeogénesis en el hígado, que es un efecto muy importante. Entonces va a ocurrir una síntesis de glucosa activa en el hígado. Y como no está la insulina para inhibir también en el tejido adiposo, no está la insulina, no hay efecto de la insulina en el tejido adiposo, que normalmente inhibiría la movilización de los ácidos grasos, lo que ocurre es que hay movilización de ácidos grasos sostenida. En definitiva, va a haber una hiperglicemia y también un aumento de ácidos grasos en sangre. Entonces, si hay menor secreción de la insulina o resistencia a la acción de la insulina, dependiendo de la fase de la patología, va a haber aumento de la ingesta, ¿sí? Por su señalización a nivel del sistema nervioso central, entonces va a haber un aumento de la obesidad que termina con resistencia a la insulina, como ya lo vimos. En el hígado se va a producir glucosa, contribuyendo a la hiperglicemia. En el músculo no se va a poder captar eficientemente la glucosa, contribuye a la hiperglicemia. En el tejido adiposo, la insulina no va a estar inhibiendo la liberación de ácidos grasos, así que estos van a estar aumentados, que ya vimos que esto contribuye a la resistencia a la insulina. Todo esto termina en una hiperglicemia. Para recordar, en la diabetes tipo 2, que es la que se desarrolla a partir de una resistencia a la insulina, generalmente en pacientes obesos, bueno,
Esta es una enfermedad que ocurre generalmente en adultos, a diferencia de la tipo 1 que ocurre en la juventud. Eh, la insulina en los diabéticos tipo 2 existe, o sea, porque en los diabéticos tipo 1 no hay producción de insulina, pero acá existe eh, en niveles normales, incluso pueden estar aumentados, pero no hay un efecto, perdón, real de la insulina. Es difícil que un paciente diabético tipo 2 desarrolle una cetoacidosis, mientras que en los diabéticos tipo 1 es frecuente. Se cree que la diabetes tipo 1 puede ocurrir por una reacción autoinmune, por eso hay presencia de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que reaccionan contra proteínas propias del paciente, y esto no se da en el diabético tipo 2. Y los diabéticos tipo 2, como decía, generalmente tienen sobrepeso y ese es el origen de esa resistencia a la insulina que termina en una diabetes. Mientras que los diabéticos tipo 1 son normales o delgados. Bueno, este es un problema muy importante también de salud pública. Más de 1/3 de billón de personas en el mundo tienen diabetes tipo 2. Y esto puede tener otras complicaciones como ceguera, pérdida de miembros. Y también lleva un costo económico, ¿no? El tratamiento de todas estas personas, que en realidad son muchísimas, también tiene un costo económico para los países. Bien, el tercero de los trastornos es la dislipemia, es decir, una alteración de los valores de los distintos lípidos presentes en la sangre. Ya vimos que hay un aumento de ácidos grasos libres circulantes, ¿sí? Por la mayor movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Esto en el hígado va a determinar que se sinteticen triglicéridos a partir de esos ácidos grasos y que salgan a la circulación en partículas VLDL de muy baja densidad. Por otro lado, la producción de TNF-alfa que vimos que se da a nivel del tejido adiposo en personas con sobrepeso va a llevar a una disminución de esta enzima, la lecitina con colesterol aciltransferasa, y eso tiene como consecuencia una disminución de los niveles de colesterol unido a HDL. Recuerden que el bueno de la película es el colesterol unido a HDL y el malo es el que está unido a LDL. En realidad, lo correcto de decir es que colesterol unido a LDL correlaciona con mayor riesgo cardiovascular. El colesterol unido a HDL correlaciona con menor riesgo cardiovascular. O sea, el HDL sería un factor protector en este caso. En el síndrome metabólico, la HDL está disminuida. También ocurre una disminución, un aumento del intercambio de colesterol unido a HDL, del bueno, por triglicéridos de la VLDL. Entonces lo que va a ocurrir es que la HDL le va a dar colesterol a esta partícula, a la VLDL, y va a adquirir triglicéridos. En definitiva, se termina degradando y disminuyendo la concentración de HDL plasmático. ¿tá? Eso implica mayor riesgo cardiovascular. Existen algunas drogas que inhiben este intercambio por la proteína CTP y mejoran los niveles de HDL, ¿sí? Alguno capaz que lo conoce. Para resumir, en un individuo normal hay triglicéridos circulantes, hay colesterol unido a LDL y colesterol unido a HDL. En un individuo con síndrome metabólico hay bajos niveles de colesterol unido a HDL, este no está alterado, y los triglicéridos están aumentados. Por último, el último trastorno es la hipertensión, ¿sí? La hipertensión en realidad habla de un aumento de la presión arterial, que en realidad es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de la arteria cuando el corazón está bombeando sangre. Entonces, cuando esa fuerza que hace la sangre contra las paredes de las arterias está aumentada, se habla de una hipertensión.
y determina también mayor riesgo cardiovascular. Generalmente los individuos con obesidad o con resistencia a la insulina tienen hipertensión. Si bien no se sabe exactamente cuál es la conexión, se ve que lo que ocurre en el caso de hipertensión es un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, que determina vasoconstricción, retención de agua y de sodio, lo que aumenta la hipertensión, y esto lleva, como les decía, a un riesgo cardiovascular. También el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático va a tener efectos metabólicos, ¿sí? Va a contribuir al aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, aumenta la gluconeogénesis en el hígado, se desarrolla resistencia a la insulina o colabora con la resistencia a la insulina y menor captación de glucosa a nivel del músculo. Entonces, si pudiéramos establecer una posible secuencia de eventos en el síndrome metabólico, lo que se propone es lo siguiente. Primero, el individuo desarrolla una obesidad central, es decir, obesidad dada por un aumento de tejido adiposo abdominal, ¿sí? No subcutáneo. Luego ocurre una hipertrofia de los adipocitos, un aumento de tamaño y un estado proinflamatorio. Eso determina que haya mayor movilización de los ácidos grasos desde este tejido y una alteración del perfil de adipoquinas que sintetiza el tejido adiposo. Luego estos ácidos grasos se van a depositar en otros tejidos, por eso a veces se forman depósitos ectópicos, que contribuyen a la resistencia a la insulina, es decir, a una inacción de esta hormona. Esto puede culminar en una diabetes mellitus tipo 2 y todos estos factores conllevan un gran riesgo cardiovascular. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para el síndrome metabólico? Bueno, básicamente consiste en la reducción de peso y el aumento de la actividad física. También se puede tratar la hiperglicemia mediante algunas drogas que son de uso común, quizás alguno conoce, como la metformina o las tiazolinedionas. La metformina lo que va a hacer es actuar de manera similar a la adiponectina, que ya vimos que actúa a través de la MP quinasa, y las tiazolinedionas también aumentan la producción de adiponectina. Igual su uso está limitado actualmente. Bueno, y eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.